soy la especialista regional en el programa de bioética y ética de la ciencia de la UNESCO en la oficina de Montevideo. Y bueno, junto con la Red Latinoamericana y del Caribe de Comités Nacionales de Bioética, cuyo presidente nos acompaña también, Víctor Pacheco, propusimos estas ideas de hacer una serie de encuentros para dar un poco de visibilidad a la tarea que están haciendo tantos comités nacionales de bioética que por muchos años han estado en lugares de poca visibilidad y muy silenciados. Así que sin más, yo he pedido a dos personas que nos den un mensaje de bienvenida. Me parece muy importante por su trayectoria y la importancia que tienen en la región. En primer lugar, le he pedido a Víctor Pacheco que nos diga unas palabras como presidente de la Red Latinoamericana y del Caribe de Comités Nacionales de Bioética, cargo que lleva adelante, la verdad que muy bien desde hace bastante tiempo, no tanto, ¿no? Desde que institucionalizamos un poco más la red, y a la directora de la Oficina Regional de Ciencias para América Latina y el Caribe de la UNESCO, la doctora Lidia Brito, que nos va a también dar un mensaje de bienvenida. Así que sin más ahora, le pediría a Víctor que salude y reciba y dé la apertura a esta sesión, este conversatorio que hemos preparado juntos. Muchas gracias, Susana, y quiero agradecer a todos ustedes por estar con nosotros en esta tarde o noche, dependiendo del uso horario que tengamos. Y quiero agradecer sobre todo a UNESCO, como siempre, y a la especialista Susana, que más que nuestra especialista, creo que es nuestra amiga. Me parece que esta es una oportunidad. Curiosamente, esta circunstancia tan dura, creo que es lo que siempre hemos querido, una obra de lo que somos los comités. Creo que con eso he cumplido, Susana. Nuevamente a todos bienvenidos y esperemos las intervenciones no quitamos tiempo. Buenas tardes. Muchas gracias, Víctor, y gracias también por ser breve, porque después vas a tener tu tiempo para hablar. Y ahora queremos escuchar el mensaje que nos ha traído la directora de la Oficina Regional de Ciencias de la UNESCO para América Latina, la doctora Lidia Brito, que ha respaldado mucho este programa, debo decir, y que ha sido una impulsora con gran convicción de la bioética y de todas las acciones que llegamos adelante. Lidia, te escucho. Muchas gracias y muchas buenas noches, buenas tardes, dependiendo de dónde estamos. Y perdón que no fuese quizás sea tan breve como Víctor, porque me parece que este momento es tan importante y me gustaría compartir con ustedes varias cosas, ¿no? Algunas de preocupación, otras de celebración. Y en ese sentido, me parece que el papel de los comités nacionales de bioética, y en particular, Víctor, el papel de la red, es fundamental en estos momentos de crisis. Y la verdad es que tener esta oportunidad de escuchar las experiencias, lo que están haciendo, las barreras, las oportunidades, me parece que es fundamental para que el papel de estos comités sea, como decía Susana, cada vez más relevante, cada vez más visibilizado y cada vez más crucial para la toma de decisiones. Y antes de comenzar con los papeles que tengo, porque no me quiero olvidar algunas cosas, quería también agradecer a Víctor, a la red, a cada uno de ustedes, comités nacionales participantes también en este foro, y a mi equipo, a Susana y todo el equipo del programa regional de bioética, que tiene trabajado de manera incansable a lo largo de varios años. No es un trabajo que comenzó ahora, es un trabajo de bastante compromiso de todos, ¿no? Entonces, mis primeras palabras
es realmente de agradecimiento a todos ustedes y también a mi equipo en la oficina regional y en particular a Susana, que tiene trabajado incansablemente, y también los especialistas que tenemos en la región para que la bioética sea realmente un factor de desarrollo para nuestra región. Decir que es muy honroso para mí dar la apertura a este conversatorio con la presencia de las y los representantes de comités nacionales de bioética de 5 países que nos van a acompañar esta tarde. Todos han elaborado recomendaciones a los gobiernos de sus países sobre los aspectos éticos que emergen de la crisis pandémica por el COVID-19. Quiero también de nuevo saludar a la red por el trabajo que hace, en particular a su presidente, el doctor Víctor Pacheco, que realmente tiene siempre este concepto de traer la red junta y tener ese concepto también que crecemos juntos, más de que nunca en esta pandemia. Trabajar en red, trabajar en colaboración, apoyar, compartir, solidarizarnos es fundamental para todos. La situación que atraviesan los países en la región de América Latina y el Caribe frente a la pandemia de COVID-19 es, en algunos países, dramática. Y felizmente en otros está teniendo logros muy positivos de control de la situación en el campo de la salud. Sin embargo, aún nos encontramos frente a una realidad para la cual son necesarias medidas excepcionales de aislamiento, así como de desplegar estrategias para la crisis con toda la urgencia. La pandemia ha puesto de manifiesto problemas previos que ya tenían tanto los servicios de salud como los mecanismos de soporte de los estados para la protección de los grupos más vulnerables, en particular los sectores en situación de pobreza e indigencia. En esta crisis emerge así una enorme cantidad de dilemas éticos, para los cuales la recomendación de los comités nacionales de bioética ha sido y sigue siendo un aporte fundamental, sea en términos de los límites a las restricciones que se deben imponer a las libertades individuales, como la forma de resguardar la salud colectiva y el acceso a los sistemas de salud. O sea, para cubrir las necesidades de miles de personas que han quedado sin sistemas de salud, sin empleo o atraviesan una crisis alimentaria, o ver los niños y niñas que no pueden acudir a las escuelas, solo para dar algunos ejemplos. Estamos hablando de derechos fundamentales, como son el derecho a la vida, a la salud, a la educación, al empleo, entre muchos otros que son parte fundamental de la agenda bioética que se ocupa de la dignidad humana y de la justicia social. Hoy los comités nacionales están llamados a poner luz sobre los valores, principios y derechos que se ponen en juego al tomar decisiones, algunas de ellas realmente dramáticas, como las que toman los médicos en las terapias intensivas, pero también las que toman los gobiernos al decidir cómo gastar los recursos. Es entonces hoy más que nunca que desde UNESCO vemos la necesidad de apoyar la tarea de los comités, tanto a través del asesoramiento técnico y experto, como lo hemos hecho con varios países, como con la capacitación que estamos hoy desarrollando con Paraguay, y esperamos que muy pronto haremos el mismo con el Comité de Colombia. Pero también vemos la necesidad de fortalecer la tarea de los comités para que su presencia sea más robusta y visibilizada a distintos niveles, tanto por sus gobiernos como por la sociedad. Nuestras sociedades tienen también que conocer
y reconocer el trabajo de los comités nacionales de bioética. También es nuestra tarea promoverlos donde aún no han sido criados y fortalecer sus capacidades para poder seguir actuando en su tarea de asesoramiento para la toma de decisiones éticamente conflictuosas. COVID-19 es apenas una crisis. Tenemos otras hoy y vamos a tener otras mañana. Y por eso tenemos que tener nuestros comités fortalecidos. Ese es el mandato que nos ha dado la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, sensibilizando, promoviendo su creación, fortaleciendo sus capacidades, asesorarlos, crear las redes, fortalecer las redes. Y la verdad es que esto va de la mano de apoyar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, en particular en su lema, que nadie quede atrás. Este conversatorio es muy relevante en este momento para poder mostrar las recomendaciones que han dado los comités y cómo se ha podido apoyar también otros, trabajando en red, como hablaba Víctor y como lo mencioné en el inicio. Desde UNESCO, seguiremos sosteniendo su tarea para que cada país de la región pueda contar con un Comité Nacional de Bioética y que donde existen lo podemos hacer más robustos, más sostenibles. Esperamos que esta actividad, así como aquella que terá lugar el 25 con otros comités nacionales, sean oportunidades fructíferas tanto para quien trabaja en bioética como para los que toman decisiones y ven la importancia de estos comités nacionales. La verdad es que es un gran gusto estar con ustedes. Voy a estar con ustedes durante el debate porque quiero también escuchar, quiero también aprender y la verdad es que cuenten con nosotros para mantener esta colaboración. Fuerza, suerte, coraje. Estamos juntos en esta pandemia, pero también estamos juntos en lo post-COVID-19 para tener un mundo mejor, un mundo más justo. Muchas gracias. Bueno, perdón. Muchas gracias, Lidia. Gracias por las palabras y por la fuerza. Creo que a todos nos hace falta en estos momentos tan difíciles donde todos, por lo menos los comités, están peleando a pesar de todas las dificultades. Así que, bueno, te invitamos en la medida de tus posibilidades a quedarte, pero si no, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado en la apertura, porque esto puede hacerse un poco tarde para... Lidia tiene un Zoom cada 15 minutos, creo, así que muchas gracias, muchas gracias. Y sin más, vamos a dar solo ahora, antes de presentar a nuestros invitados a este conversatorio, algunas recomendaciones muy importantes para decirles cómo vamos a funcionar. Primero agradecer a, por supuesto, Inés Garese, nuestros dos asistentes de programa, Inés Garese y Agustín Abela, que están atrás recibiéndoles, aportando todo el apoyo técnico para esta reunión. Ahí está Inés, ahí la pueden ver. Ella es la asistente del sector de Ciencias Sociales y Humanas de la UNESCO, y también Agustín, que no sé dónde anda, pero anda por ahí también, que son los que, allá está, a quienes se tienen que quejar si algo no funciona. Es así. Estamos pendientes del chat por si alguno precisa algo. Bueno, entonces esa es la primera cuestión, que están ellos dos ahí. La segunda cuestión es decir que dada la cantidad de personas que van a participar, las preguntas y comentarios los vamos a hacer solamente a través del chat. Habíamos pensado en dar la palabra, pero la verdad que ya hay más, casi 60 personas, no va a ser posible esa modalidad. La tercera, que es común a todos, por favor, todos mantengan silenciados sus micrófonos, salvo que haya alguna necesidad de decir algo, pero si no, todo lo posible que puedan mantener silenciados los micrófonos se los vamos a agradecer. Y por último, y con esto termino, contarles que este va a ser un ciclo de 3, hasta ahora, de 3 seminarios online. El primero es este, que vamos a contar con 5 países.
El próximo es el día 18 de junio, que lo organizamos conjuntamente con el Comité Nacional de Bioética de Jamaica, y que va a participar, ustedes saben, el presidente de la Red de Educación Superior, Eduardo Rueda. Esa actividad va a ser en inglés, pero igual se las vamos a transmitir a todos para que el que quiera participar. Va a ser una conferencia. Y el día 25 vamos a reproducir este modelo con los comités que no han podido hablar ahora, que son México, Bolivia, Perú, Argentina y me falta uno, Chile, perdón, y Chile. Así que, y podremos después seguir haciendo, hay varias ideas que ha planteado Marta y que Víctor, de hacer una continuidad de estas reuniones. Muy bien, estas son las indicaciones para trabajar mejor, y ya sin más voy a presentar a quienes nos acompañan esta noche. En primer lugar, el doctor Luis Francisco López, de República Dominicana, de El Salvador. Él es abogado y notario salvadoreño, miembro de la Comisión Nacional de Bioética, es máster en Derecho Ambiental por la Universidad Autónoma de Barcelona y doctorando del doctorado en Filosofía Iberoamericana por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA, El Salvador. Bienvenido, Luis, a esta reunión. En segundo lugar, nos va a acompañar también Dafne Arbaje, que es de República Dominicana. Ella es doctora en medicina, especialista en gestión de hospitales, salud pública y seguridad social, de la Dirección de Proyectos Sociales, Ética de la Administración Pública y máster en bioética. Es ex vicepresidenta de la Comisión Nacional de Bioética República Dominicana y actualmente ocupa la Secretaría General. Y es también miembro del Comité de Emergencia y Gestión Sanitaria para el combate al COVID-19 de su país. La doctora Marta Ascurra, que la conocen muy bien porque es la secretaria ejecutiva de la red, junto con Víctor. Ella es doctora en bioquímica, es investigadora especializada en genética y bioética, miembro de la red LAC de Bioética UNESCO, y es presidenta de la Comisión Nacional de Bioética del Paraguay. También está con nosotros Constanza Ovalle, de Colombia. Ella es presidenta del Comité Nacional de Bioética de Colombia, que se ha creado hace muy poco. Tiene un doctorado en Ciencias Sociales y un postdoctorado en Bioética, y ocupa la Secretaría Ejecutiva de la Red Bioética UNESCO. Así que ya ven cómo nuestras redes se entrecruzan. Ahora va a ser miembro también de la Red Regional de Comités Nacionales de Bioética. Bienvenida, Constanza, y gracias. Y finalmente, Víctor Pacheco, que habló al principio, es el presidente del Comité Nacional de Bioética del Ecuador, presidente de la Red Latinoamericana y del Caribe de Comités Nacionales de Bioética, miembro de la Red Bioética UNESCO y es miembro de la Academia Ecuatoriana de Medicina, y nos ha mandado ese brevísimo resumen de su currículum, que es mucho más amplio. Así que sin más voy a empezar yo. La dinámica que vamos a hacer es un poco precisamente la de hacer un conversatorio, y yo quería comenzar con una pregunta para todos, que les pido encarecidamente que respondamos brevemente por el tiempo y para darle luego posibilidades a las personas que están participando. Me gustaría en primer lugar hacerles una pregunta un poco general, pero que mucha gente no conoce. ¿Cuáles le parece a ustedes que puede ser de alguna manera la contribución, o cómo puede la bioética contribuir con la respuesta a la pandemia del COVID-19 en América Latina? Es una pregunta gigante, pero yo les pido que veamos si la podemos responder brevemente. ¿Cuál es la contribución que puede ofrecer la bioética, o cómo puede la bioética contribuir a esta crisis pandémica? Y le vamos a pedir en primer lugar a Luis Francisco López, del Salvador, que nos comparta sus reflexiones. Luis. Bueno, un saludo a todas y a todos. Gracias.
Nuevamente es un placer estar aquí en representación de la Comisión Nacional de Bioética de El Salvador. Y bueno, creo que la bioética busca siempre la justicia social y la colaboración, la solidaridad. Ya introducir justamente estos tres enfoques en la respuesta institucional ante la pandemia por COVID debería de ser la contribución de nuestras comisiones. Particularmente en el caso de El Salvador, que se encuentra en la fase 3 de la pandemia, es decir, fase 3, espero que todos sepamos qué es esto, se encuentra afrontándola junto a tres crisis, ¿no? Una es la propia crisis entre la pandemia. Dos es, ustedes sabrán que nos hemos visto afectados por fenómenos hidrometeorológicos como dos tormentas tropicales, que también han causado daños y muertes, ¿no? Y en medio de todo eso hay una tercera crisis institucional entre los órganos de Estado, legislativo, ejecutivo y judicial. ¿A qué nos ha llevado? Pues justamente a, en este momento de fase 3, que no tengamos una ley que garantice cuáles son las medidas sanitarias que se deben de tomar, cómo se deben de tomar y cómo se deben de afrontar. Efectivamente, pues la cuarentena obligatoria, el aislamiento, la notificación obligatoria son molestas e incomodan, pero tienen una justificación ética. Y ello es así por el riesgo a la salud que conlleva justamente hacia terceras personas. Pero como decía, estas medidas que son válidas no deben jamás, nunca vulnerar la dignidad humana o fomentar discriminación. Creo que aplicarlas olvidando que existen condiciones previas de marginalidad social y económica, cultural, hace que la sola adopción de estas medidas revele o devele el tipo de sociedades injustas en las que vivimos. Si a lo anterior le agregamos que la medida de cuarentena pues, afecta colateralmente el comercio y las economías nacionales, tenemos justamente una antesala de lo que estamos viviendo. Ustedes recordarán o se habrán dado cuenta que El Salvador fue pionero en la fase 1, es decir, afrontamos muy bien en forma preventiva, pero esto nos lleva a que el país ha pasado justamente a casi 90, 100 días en cuarentena. Y estemos ahora llevando una fase, digamos, fase 3, pero sin ley de medidas sanitarias y discutiendo el Congreso una ley de reapertura económica en tiempos de doble crisis, ¿no? De tormentas y crisis por COVID. Yo creo que este es el mundo al revés de lo que nos planteaba Galeano, ¿no? Y, y creo que reimbricar o poner el orden o hacer un llamado en este contexto a poner la vida por sobre la economía y la salud por sobre otros intereses, justamente esto, creo, compañeros y compañeras, que es la tarea de todo bioeticista en Latinoamérica. Muchas gracias. Bueno, ¿Y por qué no lo hace Lorena? Pero ¿y por qué no? Estás en silencio. Susana, no se te escucha. Susana, pusiste en mute el micrófono. Susana, es muy cerraste el importante. micrófono. No, ahora lo tengo abierto. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Por favor, todos vean de tener sus micrófonos cerrados, ¿sí? Vamos a darle la palabra a Dafne Arbaje, como ya presentamos, ella es de República Dominicana, con la misma pregunta, Dafne, ¿cómo puede la bioética contribuir con la respuesta a la pandemia o qué contribución puede hacer? Sí, gracias Susana. Muy buenas tardes a todos los colegas de América Latina y el Caribe.
Nuestra gratitud a los directivos del Programa Regional de Bioética UNESCO, Oficina de Montevideo, por esta oportuna iniciativa de invitarnos a participar como Comisión Nacional de Bioética de República Dominicana. Asumiendo que el Estado es el gestor del bien común, que tiene el compromiso de ofrecer alternativas como políticas públicas desde una perspectiva ética, particularmente ante la situación de pandemia que afrontamos, y se crea una gran tensión entre la imprescindible intervención del Estado y el respeto a las libertades individuales y grupales. La bioética ofrece una huella moral en todas las acciones, sobre todo para los temas de justicia e inclusión que deben favorecer a los más vulnerables, que somos todos, aunque con marcadas diferencias. La bioética como disciplina se anticipa a los hechos posibles, delibera sobre los acontecimientos, sugiriendo las salidas morales que menos lesionen los valores involucrados. La ética ofrece mayor conexión social a la imparcialidad, la equidad, la no discriminación y la solidaridad de las políticas públicas, garantizando el mayor respeto a los derechos humanos y la dignidad de las personas en su condición de iguales. De igual forma, la ética del cuidado vela porque los principios de igualdad y de justicia prevalezcan de manera igualitaria en cada uno de los miembros de la colectividad social de parte de las autoridades. Vigila por el derecho a la información veraz, información que debe generar confianza. De igual forma, es preciso informar sobre la realidad y educar desde las instancias oficiales en lo referente al comportamiento individual y colectivo propio de la situación que enfrentamos. La bioética también valora el balance entre la protección al COVID y las necesidades particulares de las personas más vulnerables, los ancianos, los enfermos, privados de libertad, migrantes, niños, etc. Además, la visión bioética permite desmedicalizar la pandemia, visto que en toda América Latina, coincidentemente, se ha denominado al COVID el develador silente de la pobreza y la desigualdad. La situación de pandemia en nuestro país ha dejado al descubierto la pobreza, las debilidades del sistema de salud, de la asistencia social, las desigualdades sociales en las garantías de los derechos, la vulnerabilidad de los grupos humanos, el sentido de justicia y las formas de pensar y actuar de los hacedores de políticas públicas. Así consideramos que la bioética debe participar en esta situación de pandemia y cómo debe tenerse presente para contribuir en las respuestas. Muy bien, muchísimas gracias y a todos gracias por respetar el tiempo. Vuelvo a marcar que, por favor, cada uno de los participantes revisen que su micrófono esté cerrado, porque se escucha ahí unos ruidos, unas músicas. Y vamos a invitar ahora a Marta Ascurra a que nos dé su visión y la del comité, por supuesto, sobre cómo puede la bioética contribuir con la respuesta a la pandemia COVID-19. Muy buenas noches. No sé si Agustín tenía una presentación, si Agustín puede ponerla. Ya no está la doctora Lidia Britos, doctora Susana, doctor Víctor Pacheco, queridos participantes. Un placer el poder estar con ustedes. Y quería comentarles, nuestra comisión fue creada, ¿verdad?, por el Ministerio de Salud un 4 de septiembre del 2017. Y voy a pasar ya a responder. Sí. Una pregunta, ¿los perros son tuyos? Son de la calle. Bien, bien, está bien, no, creía que era de otra persona, listo, perdón. No, no, lo que pasa es que el barrio tiene varios perritos. Bueno, retomo. Si me podés agrandar, Agustín, la presentación, sí. Como les iba comentando, la comisión fue conformada, ¿verdad?, en el 4 de septiembre del 2017. Somos 20 miembros titulares, 10 titulares y 10 suplentes. La siguiente. Bueno, paso ya a, siendo América una de las regiones de mayor desigualdad en diversos aspectos, entre ellos podemos destacar el de la salud. La pandemia no ha hecho más que enfrentarnos a una realidad, quizás hasta negada en algunos países, ¿verdad?, que como sería Paraguay, donde la salud, considerada un derecho humano, la siguiente,
no es una realidad para gran parte de la población debido a factores tales como la baja asignación de recursos que tenemos. La bioética como disciplina, caracterizada por el llamado a la reflexión y a la importancia de ponerse en el lugar del otro, con premisas tales como piensa primero y luego actúa, premisa que debe acompañar a todos los actos y estrategias que deban de ser llevadas adelante, ya sea para la prevención, atención o tratamiento de las personas durante esta pandemia. Así, la bioética y sus métodos de aplicación permiten la identificación de los múltiples dilemas que han de presentarse y que de hecho se han presentado. Dilemas tales como ¿salvamos vidas o salvamos la economía?, reconociendo la influencia que tiene la salud en la economía y viceversa. O ¿cuál es el límite entre la libertad individual y la profesional? La bioética también nos permite identificar los derechos y valores que podrían ser vulnerados en cada estrategia a ser aplicada o permitida por las autoridades responsables de su aplicación y sobre todo cómo evitar el daño en caso de que esto sea posible o cómo minimizarlos cuando estas deben de ser aplicadas a aquellos grupos denominados vulnerables, ya sea por la situación de pobreza, por discapacidad, reclusión o por pertenecer a grupos minoritarios como los pueblos originarios en mi país. La consigna de quédate en casa no es igual para todos. Una familia que tiene 5 piezas o una familia en la cual deben de estar asignadas varias personas. Y lo mismo para la medida de prevención que tanto se habla, ¿verdad? Lávate las manos, y si no tengo acceso al agua o al jabón, por supuesto, el ingreso de esta mirada desde la bioética debería verse facilitada en aquellos países que cuentan con comisiones nacionales de bioética, teniendo en cuenta que éstas se conforman a fin de asesorar a los organismos estatales para proteger la vida y la dignidad humana. Gracias. Muchas gracias, Marta. Vamos a dar la palabra ahora a la doctora Constanza Ovalle de Colombia, que es la presidenta del Comité Nacional de Bioética. Constanza, sobre la misma pregunta, ¿cómo te parece que la bioética puede hacer una contribución a la situación de la pandemia COVID-19? Cerramos la presentación. Esta es de... No, está bien. Buenas tardes a todos. Para mí es un gusto poder compartir con ustedes este evento, además de nuestro reciente constituido Consejo Nacional de Bioética en Colombia. Susana, con ese empeño que has tenido durante tantos años, después de 10 años de haberse creado por ley este Consejo Nacional de Bioética, por fin en febrero de este año se pudo constituir. Somos 15 miembros que muestran... Sabes, Constanza, se entrecorta, tal vez que estés más cerca del router o de la fuente. Tienen una muy buena muestra de la diversidad de nuestro lindo país y de la interdisciplinaridad que debe tener todo Constanza. Consejo Nacional de Bioética. Entonces, muchas gracias nuevamente, Susana. Tú sabes que te tenemos en el corazón y sabemos tu gran compromiso. ¿Ahí se escucha mejor? ¿Se escucha? Sí. ¿Me escuchas bien? Tienes que moverte sí, un Susana. Sí, ahora mejor. Mejoró sí, se cortaba mucho. Bueno, listo. Muchas gracias, Constanza. Escuchamos poco, así que después nos vas a tener que recordar un poquito cuál fue tu participación.
Le pedimos ahora la palabra a Víctor Pacheco sobre la misma pregunta ¿Ya? que... Ya cambié. Sí. Perdón, ya Bien, habías terminado. entonces, ¿me perdón. escuchan bien? Sí, muy bien ahora. ¿Ya me escuchan? Sí. Listo, gracias. Entonces empiezo con la pregunta que nos planteas, Susana, y esta pregunta quiero decirle que fue motivo de discusión en el Consejo Nacional de Bioética recientemente conformado, y aquí traigo algunos de los aspectos en los que concentramos la atención. Una primera es cuál es la capacidad política y económica con la que contábamos para enfrentar la pandemia, cuáles eran los modelos de investigación y atención en salud más adecuados también para enfrentar la pandemia. Otra pregunta era si contábamos con una información suficiente y transparente Se nos corta, Constanza, se nos corta. de la educación en bioética, podíamos aportar desde una orientación solidaria y cooperativa, y puedo ver si me acabada su presentación, si estás de acuerdo, Susana. Sí, mejor. Veamos si te podés mover un poquito y en la segunda parte volvemos sobre esto. ¿Te parece? No hay, y me parece perfecto, para no interrumpir. Muchas gracias. Fíjate si podemos encontrar un mejor lugar. Vamos a pedirle, gracias Constanza, vamos a pedirle entonces a Víctor Pacheco que nos diga su visión de cómo puede la bioética contribuir con la respuesta a la pandemia del COVID. Solo aclararle que Lidia sigue ahí, está escuchando, escuchándolos a todos ustedes. Víctor, te escuchamos. Bueno, buenas tardes con todos nuevamente. Más o menos estaba previsto que esta primera intervención dure alrededor de 3 minutos y algo más de 3 minutos. Bueno, perdón, Víctor, sacamos la presentación, por favor. No sé, Constanza o quién la subió. Me parece que fue... No lo sé. No sé quién fue. Bueno, en cierta forma, lo que han dicho mis compañeros, los presidentes de las comisiones anteriores, me han simplificado la exposición y realmente podría hacerla en 3 minutos de como yo creo que son las cosas. Como decimos algunas veces en los congresos médicos, ya me dieron diciendo todo, entonces tengo relativamente poco que decir. Pero quisiera compartir con ustedes, no sé si esto lo lograré o no, unas cuantas, esto no sé si se logra ver, y si no, pues lo voy a leer únicamente. Sí, se ve. Quiero retomar, ¿sí se está viendo, Susana? Sí, se ve bien. Sí, vamos, quiero recoger un concepto de bioética de Susana que me parece que es importante en ese momento. Dice que la bioética es una reflexión crítica sobre los conflictos éticos que emergen de la vida y de la salud humana. Estos elementos de vida y de salud humana me parece que son terriblemente importantes en el momento en el cual estamos atravesando la pandemia y más en América Latina. El concepto o la reflexión de Kuhn en la salud y los derechos humanos, dice la bioética concierne esencialmente al ser humano en relación con sus factores ambientales, naturales y con la sociedad, y va más allá de las normas jurídicas y deontológicas. En salud no se puede cuidar a una ciudad individualmente sin preocuparse con el contexto colectivo a que este individuo pertenece. Y ahí el tema de los comités nacionales de bioética creo que toma importancia terrible, porque para las primeras seguramente tenemos los comités de ética asistencial. En salud no se puede disociar atención y gestión de la salud. Quiero saltarme esto porque quiero llegar a una situación. Creo que puede ser ejemplificador como lo vimos desde la Comisión Nacional de Bioética cuando surgió la pandemia. Nuestro mayor problema, inicialmente, era la distribución y asignación de recursos para y en los sistemas de salud, justicia, igualdad, equidad y su relación con elementos socioeconómicos de determinación social en la distribución epidemiológica de la pandemia.
Los resultados, Ecuador ha sido uno de los países que proporcionalmente más golpeados por la pandemia, con escenas realmente además dramáticas, que en algún momento habrá que aclararlas, pero realmente dramáticas. Y creo que tenemos algunos problemas porque en el país la pandemia no ha sido democrática, no ha sido tan democrática como uno pensaría que fuese. En Quito, en el momento actual, estamos en un pico de contagio, no sabemos realmente si estamos o no, pero los barrios más probados son los barrios que tienen quintiles bajos de ingresos económicos. Los barrios más... No soy yo, El problema inicial que plantea la bioética en el Ecuador es la falta de accesibilidad a la atención sanitaria. Las desigualdades debido a sexo, raza y edad, la presencia evidente e inobjetable de inequidad y el riesgo que el país se transforme, como parecería que se está transformando, en territorio de investigación y experimentación que no satisfagan estándares metodológicos o éticos óptimos, tanto para el tema terapéutico como para el tema de vacunas. Frente a esto, la reflexión bioética y los comités nacionales de bioética, al menos en el Ecuador, creo que debemos responder. Y nuestra intervención es para evitar que se atente contra la dignidad, la integridad y los derechos, no solamente de las personas, sino también de las comunidades. Creo que con esto he cumplido en 4 minutos, Susana. Súper bien, muchas gracias porque en verdad el abanico de temas que han aparecido es enorme. Pero ahora vamos a dedicarnos fundamentalmente a la parte concreta que han sido precisamente la forma en la que ustedes han llevado estas ideas a contribuciones específicas a sus gobiernos. Así que me gustaría comenzar con otra nueva pregunta que les querría hacer, es que, en primer lugar, ¿cuáles son los derechos, principios y valores que ustedes creen que están en juego? Algunos ya los han dicho, así que eso no va a hacer falta. Pero fundamentalmente, ¿cuáles han sido las recomendaciones que ustedes le han dado a sus gobiernos, específicamente y brevemente, por favor? ¿Y en qué medida esas recomendaciones fueron tenidas en cuenta? Que nos importa mucho saber, porque sé de la producción de todos ustedes, tenemos los documentos. Entonces, fundamentalmente, ¿cuáles han sido las principales recomendaciones y si estas recomendaciones fueron tenidas en cuenta? Y vamos a empezar al revés, así que te invito, Víctor, a que tomes la palabra nuevamente y nos cuentes un poquito eso. ¿Qué te parece? Muy bien. Vamos a volver sobre ello. Desde la comisión emitimos el listado que tienen ahí ustedes, diversas recomendaciones y posicionamientos sobre los aspectos que están ahí. Así, sobre la asistencia sanitaria, la investigación científica, el uso de medicación experimental, la realización de elecciones generales presenciales. En el Ecuador estamos en un proceso de elecciones, vamos a tener elecciones a comienzos del año 21, sobre procesos de selección a recursos sanitarios escasos, es decir, sobre procesos de triaje, sobre todo en las unidades de cuidados intensivos, y en el momento actual estamos trabajando sobre el uso de medicación compasiva y modelos de infección humana controlada para investigación de vacunas, porque en algunos de los institutos de investigación del Ecuador se está intentando desarrollar una vacuna con un modelo que no sabemos cuál va a ser y creo que nos puede dar problemas desde el punto de vista bioético. ¿Podrías ampliar la presentación, ponerla en modo de presentación? Sí, claro. Gracias. Ya. En el tema de la declaración sobre la asistencia sanitaria, envié los documentos, pero a la red, el valor fundacional que debe primar es la protección de la salud en las personas. Es decir, creemos que desde el punto de vista de bioética, el punto que debemos tratar es como valor fundacional es la salud de las personas. El problema es que entendemos cómo entendemos la salud y cómo lo estamos viendo nosotros el tema de salud. Y salud para nosotros no es solamente, es integral. Cuando se dice que hay que enfrentar, sí, el derecho a la vida, el derecho a la salud con el derecho a laboral y con el aspecto económico, hay que pensar que es un solo problema.
El principio rector en salud pública es el de justicia. Este incluye la distribución de recursos con criterios de equidad. La solidaridad debe asumirse como una obligación social y no como una actitud personal meritoria. Es decir, es la sociedad la que debe tomar la actitud solidaria. El principio de reciprocidad obliga a la protección extraordinaria de quienes tienen una carga desproporcionada de riesgo. Me imagino que en el resto de países de la región, como en el Ecuador, lamentablemente nuestros sanitarios que estaban en primera línea recibiendo a los pacientes con COVID tenían inicialmente al menos muy poca protección. Es necesario que las autoridades justifiquen éticamente la adopción de medidas que restringen el ejercicio total de ciertos derechos y sobre todo garantizando los derechos laborales de las personas. En cuanto a asistencia sanitaria, el previsible impacto catastrófico de la pandemia por COVID-19 obliga a exigir la adecuada asignación de recursos al sector de salud. En el Ecuador, y creo que puede ser un modelo aplicable en algunos países de la región, había disminuido el aporte que daba el Estado a salud. El financiamiento de salud había disminuido por debajo de lo que establece nuestra Constitución. Y además, este impacto catastrófico, esta catástrofe, hay que repensar para construir un sistema de salud real y sólido, moderno, democrático, que tenga realmente capacidad para enfrentar las necesidades sanitarias de la población, cosa que en el Ecuador al menos no está dado en el momento actual. Es necesario establecer medidas de contingencia que permitan proteger a las poblaciones en situación de vulnerabilidad, con o sin la presencia de desastres. El Ecuador ha sufrido muchos desastres, terremotos, erupciones volcánicas, ahora la pandemia. Estamos enfrentando ahora también una erupción volcánica, felizmente de un volcán que está en zona relativamente poco poblada. Pero tenemos que establecer medidas de contingencia permanentes. Y por último, es necesario que se revise y se vuelva a pensar cuál es la necesidad o no y cuál es el monto que se va a hacer en inversión que se hace en investigación en salud. En declaración sobre investigación, que también nos posicionamos en ese tiempo, fue el deber ético tenemos el deber ético de hacer investigación. Es necesario que contemos con las garantías éticas mayores, aún en este momento de pandemia. Y en cuanto a uso sobre medicación experimental, el diseño y elaboración de modelos y guías de atención sanitaria, utilicen o no medida experimental, aunque más en esta última debe prevalecer cuáles principios: el de no lucratividad, la ausencia de conflictos de intereses, el sometimiento a la más calificada evidencia científica disponible y pública, la mejor valoración posible de la relación costo-beneficio, el principio de máximo beneficio para la mayoría y el de igualdad de oportunidades. Algunas de estas ideas fueron compartidas y las tomamos, hay que decirlo todo, del Consejo Colombiano. Algunas de estas ideas son tomadas del Consejo Colombiano y esto demuestra la necesidad de que funcione una red latinoamericana de comisiones nacionales de bioética, porque lo que no piensa uno lo puede pensar otro. En cuanto a los resultados de esto, en cuanto al tema, no hemos tenido respuesta en todos, pero creo que en 2 o 3 aspectos sí. Uno de ellos es, se creó una comisión un comité nacional de valoración de proyectos y protocolos de investigación a nivel nacional, centralizado, en la cual está incluida la Comisión Nacional de Bioética con 2 de sus representantes. Sí, creo que es una respuesta aceptable, no todo lo que quisiéramos. En cuanto al tema, al otro tema que planteábamos, el problema bioético que puede resultar de hacer elecciones presenciales en tiempos de pandemia, el Consejo Nacional Electoral ha pedido nuestra opinión y estamos trabajando con él para buscar alternativas diferentes. En cuanto a la atención sanitaria, realmente el país se ha enfrentado a una situación de catástrofe dramática y recién creo que estamos saliendo. En ese caso, el derecho a la vida se vio gravemente perjudicado, sobre todo en el mes de marzo y de abril en la ciudad de Guayaquil. No sabemos ni siquiera cuántos muertos realmente hubo por esa causa.
En relación, los registros en el registro civil, los registros de defunciones en el registro civil, hablan de 10.000 fallecimientos para una población de solamente 17 millones. No sé, luego en el conversatorio, si desean, puedo ampliar algunas cosas. Muchas gracias por escucharme. Muchísimas gracias, Víctor. Muy completo, muy interesante. Quiero decirles a todos los participantes que están disponibles y si el Comité Nacional acuerda los documentos que han producido el Comité de Ecuador y creo que los otros documentos también. Un solo agregado antes de seguir es que informarles a todos que estamos filmando esta actividad para todos los que por alguna razón y todas las que por alguna razón no hayan podido participar, la vamos a poner disponible en la página web de UNESCO para que puedan acceder. Pero por si alguien no quiere ser filmado, también puede apagar su cámara. Pero les queremos aclarar que corresponde por un importante principio de respeto a la privacidad. Bueno, así que ahora vamos a invitar a Constanza nuevamente. Espero, Constanza, que te escuchemos mejor, a que nos cuentes qué fundamentalmente han sido las recomendaciones principales que ha dado el Comité Nacional de Bioética de Colombia, Comisión se llama Nacional, o Consejo, ¿no? Se me hace un poco de lío. Y si esas recomendaciones han sido tomadas en consideración. Bueno, gracias, Susana. Sí, yo quisiera retomar un poco de la anterior pregunta, lo siguiente, por lo que no pude cumplir en el momento de mi participación, que me parece fundamental, y fueron cosas que empezamos a ver con un tinte global, y es la cantidad de información y desinformación que se ha dado alrededor de la pandemia. Yo creo que ahí tenemos que tomar en la red tenemos que tomar un acuerdo sobre cómo podemos poder mejorar esa información, y hay reflexiones que se han hecho a propósito sobre estas malas noticias, en el sentido de que debemos volcarnos hacia una democracia participativa a nivel de los vecindarios y las comunidades, y pensar un poco más en la solidaridad y la cooperación, de poder aportar los que sabemos la información que debe ser adecuada. La guía que ustedes conocen, esa guía práctica, en realidad lo que nosotros intentamos fue apuntar a cada una de las preguntas que yo les dije inicialmente y que está disponible para ustedes, pero en principio hablamos del contexto socioeconómico que está viviendo Colombia y qué era lo que debía, como lo vemos en muchos países de América Latina, donde el tema de la injusticia y el tema de que la salud se convirtió en un bien privado, mareado por completo las relaciones entre salud y bienestar y entre la población en general. Lo otro que, ya contestando esa segunda pregunta que nos hace Susana, yo creo que los derechos fundamentalmente que hemos vulnerados acá son los derechos civiles y políticos por este estado de excepción que se ha implementado también en nuestros países, y principalmente los que más nos preocupan son los sociales, económicos y culturales. Y ponemos el acento claro en aquellas poblaciones vulnerables que con la pandemia van a escasear mucho más los recursos y más las posibilidades de acceso que ellas tienen. Entonces creemos que el Consejo Nacional de Bioética puede adoptar un papel de control y veeduría. Hasta la fecha que hemos podido hacer, nosotros, como les dijimos, estuvimos en febrero la primera reunión, hemos hecho ya 8 sesiones extraordinarias, hemos emitido varias cartas tanto al Ministerio de Salud sobre acuerdos que ellos han hecho y sobre recomendaciones generales para la toma de decisiones, donde vimos que habían aspectos éticos fundamentales que deberían incorporar, como son los cuidados paliativos y la reorientación o condicionamiento del tratamiento para los pacientes que llegaran a un momento de crisis o en la unidad de cuidados intensivos. También hicimos una declaración al Consejo Nacional de Bioética e hicimos unas recomendaciones a propósito de las investigaciones en el contexto de emergencia. Podemos también contarles que la semana pasada fuimos invitados al Congreso de la República porque nos manifestamos en algún momento y nos opusimos a que se hicieran investigaciones sin que hayan pasado inicialmente por el control o por un comité de ética de investigación. Luego de que, digamos, antes de que se haya pronunciado quiénes habían sido los beneficiados para estas convocatorias que se hicieron desde el Ministerio de Ciencias.
Finalmente, entre los valores y los principios que nosotros consideramos que son fundamentales, pues son muchísimos, pero podemos plantear desde la validez científica, la prevención de los daños, la relación riesgo-beneficio, la utilidad de los resultados, todo lo que podría, digamos, ser fundamental para llevar a cabo una buena investigación, pero los asuntos de justicia en este momento son puntualmente importantes. Tenemos que pensar no solamente en justicia distributiva, sino otro tipo de justicia como la justicia reparativa, la redistribución de los recursos y, por supuesto, la corresponsabilidad y la solidaridad que todos necesitamos tener e invocar en el momento de nuestras tomas de decisiones. Muchas gracias, Susana. Susana, ¿estás ahí? Susana. Susana, bueno, a falta de Susana, intervendré yo. Me parece que ahora toca a Marta la intervención, sí. ¿no? A Marta Ascurra. Sí. ¿Fueras tan amable, Marta? Sí, comienzo. En relación a la segunda respuesta que nos habían pedido, la pregunta, ¿verdad? ¿Qué derechos podrían y valores están en juego que podrían ser vulnerados? Estos en cada estrategia que vaya a ser aplicada o permitida por las autoridades responsables, incluyendo las investigaciones, como bien lo citó el doctor Pacheco. Podemos decir que los derechos son varios, teniendo en cuenta la interconexión entre ellos, y que salen a la luz ante cada una de las medidas tomadas, ya sean por haber sido o no contempladas. Así podemos mencionar el derecho a la salud, el acceso al agua, a la alimentación, a la libertad, a la igualdad, al trabajo, a la no discriminación y estigmatización, por mencionar algunos. Todos los citados están en juego con esta pandemia y han sido socavados o podrían serlo en mayor o menor medida. Por ejemplo, en ausencia de elementos de bioseguridad, ¿hasta qué punto se podría obligar a los profesionales de la salud a atender a las personas afectadas? ¿Pueden estos recurrir a la objeción de conciencia? Es una de las preguntas. Y luego paso ya a los valores en honor al tiempo, y realmente también han sido todos movilizados, ya sea de una forma positiva o negativa, y dependiendo de los actores involucrados, autoridades o ciudadanía, por dividir así en dos grandes grupos. Y aquí podemos ver la dignidad de la persona, valores como el respeto por el otro, por la salud del otro, responsabilidad para cuidarme y cuidar a los otros, la solidaridad también representada en mi país con las ollas populares, transparencia y honestidad en la adquisición de los elementos, ya sea de bioseguridad, tratamiento o infraestructura, equidad en la distribución de los recursos, beneficencia y justicia a través de la entrega de víveres y subsidios a quienes más lo necesitan, y así como la organización de los albergues para que los compatriotas y las personas puedan volver a sus países, al mío principalmente, que muchos compatriotas quisieron volver. En relación a cuáles fueron las recomendaciones que hemos emitido desde la Comisión Nacional a nuestras autoridades, porque tengo que mencionar, ¿verdad? En ningún momento la comisión ha sido convocada por ningún estamento del Estado. La primera fue el 19 de marzo, el pronunciamiento de la Comisión Nacional de Bioética ante la pandemia del coronavirus, remitida a 8 días del inicio de la cuarentena, para recordar nuestra existencia y acercarnos dando recomendaciones generales, como la comunicación adecuada e inclusiva, la confidencialidad de los datos para evitar situaciones de discriminación, la importancia de la corresponsabilidad y compromiso con el bien común en todas las acciones a ser emprendidas por las autoridades responsables y por la misma ciudadanía. El segundo documento fue las recomendaciones éticas para la toma de decisiones en situaciones excepcionales, el cual fuera remitido el 6 de abril con el fin de apoyar a los profesionales de la salud ante la escasez en ese momento en el país de los elementos necesarios para la atención y la posibilidad de un desborde de los hospitales, tal como estábamos viendo que estaban sucediendo en otros países de la región. Y que
en algún momento podría surgir que estos profesionales tuvieran que decidir por una u otra vida humana, que no se considere el valor social de la persona como un punto y mencionando aquí los criterios que deberían de tenerse en cuenta, además de otros puntos, pero eso fue lo que se contempló en estas recomendaciones. Y por último, el protocolo de cuidados paliativos en pandemia COVID-19, que fuera elaborado por la Asociación Paraguaya de Medicina y Cuidados Paliativos, acompañados de un curso de capacitación sobre cuidados paliativos para no paliativistas en el contexto de la pandemia y que fuera remitido el 11 de mayo. El curso se inicia el 16 de junio, pero será impartido desde la Universidad Nacional de Asunción, porque hasta el momento nosotros no hemos recibido respuesta alguna de parte de las autoridades a estos documentos que hemos remitido y que fueran remitidos a la Coordinadora General de Operaciones de Emergencia del Ministerio, grupo que fue conformado especialmente para dar una respuesta al COVID. Quiero también comentar que Paraguay tuvo una respuesta eficaz con las medidas implementadas desde el Ejecutivo a través del Ministerio de Salud y otros entes estatales a la hora de aplanar la curva de contagio por el coronavirus, iniciando una cuarentena precoz ante la aparición de los 2 primeros casos el 11 de marzo, lo que luego se dio en llamar, ¿verdad?, una cuarentena inteligente que va liberando en fases, como bien ya lo mencionaba. Nos encontramos en la fase 3, hemos reportado hasta el día de ayer 1.202 infectados, 619 recuperados y 11 fallecidos. Pero no quiero dejar de mencionar que nos preocupa el aumento de la pobreza que vamos a tener post-COVID, la posible pérdida del año escolar, la pérdida de puestos de trabajo, la desatención en salud de otras enfermedades crónicas, entre otras repercusiones que precisan ser reflexionadas fuertemente a fin de poder paliar sus consecuencias. Muchas gracias. Gracias, Marta. Ya estoy de vuelta. No sé qué pasó, pero se me fue. Vamos a escuchar ahora a Dafne sus comentarios sobre esta segunda inquietud de cuáles fueron sus recomendaciones y si fueron tenidas en cuenta. Sí, gracias, Susana. Valorando desde República Dominicana, la Comisión Nacional de Bioética inmediatamente se determinó de manera general la condición de pandemia que afectaba al país. La Comisión Nacional de Bioética Incorporado emitió un comunicado atendiendo a los puntos que en ese momento, muy a principio de la situación, entendía que eran importantes. Posterior a eso, el Estado, el gobierno conformó una comisión de alto nivel para atenciones especiales a los asuntos del COVID desde sus inicios y dentro de ello una subcomisión científica a la que nos honra formar parte. Fuimos invitados igualmente el doctor Miguel Suazo y una servidora y desde allí desplegamos todo un arduo trabajo a nivel nacional con convocatorias que sobrepasaron el centenar de participantes de todas las comisiones de ética, bioética, de investigación, asistenciales, académicos y el público en general que de una u otra forma participó a nivel de la geografía nacional. Desarrollamos allí un plan operativo con 5 puntos fundamentales que de una u otra forma atiende a los elementos que he visto que coincidentemente nuestros colegas de los países participantes han tocado también. Y vamos a hacer una reflexión un poquito rápida de los resultados, de las motivaciones y los fundamentos y los puntos tratados y los resultados y recomendaciones dadas desde esta instancia. Reconocemos que las decisiones se comprometen con los valores, que de acuerdo a cómo se jerarquicen determinarán la conveniencia de esas decisiones. Nuestros miembros han participado desde las distintas instancias de la sociedad civil y del gobierno, respondiendo a las realidades más urgentes en esta situación de pandemia, dentro de un contexto de discusión de valores éticos consensuados con representantes de diversos sectores de la geografía nacional involucrados. Aspiramos a que el papel de las comisiones de bioéticas locales sea tomado en cuenta en las decisiones públicas que tomen las autoridades sanitarias para enfrentar la gravedad de la pandemia y todas sus consecuencias. En efecto, el confinamiento nos muestra una vez más
que los derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho a la alimentación, a la salud, a la vivienda digna, al trabajo, a la educación, son tan cruciales como los derechos civiles y los políticos. En este sentido, el gobierno dominicano ha tomado una serie de recomendaciones dadas, varias medidas para favorecer a los más necesitados, facilitándoles alimentación, acceso a servicios de salud, pruebas diagnósticas, ayudas económicas por un tiempo determinado. La sociedad también tiene derechos a ser informado de manera transparente, y esto es un punto que consideramos fundamental, con información cierta, veraz y actualizada. Recomendamos, las comisiones de ética, que la política de comunicación incluyera un lenguaje claro para la población, directo, con objetivos detallados de las autoridades, mensajes claves y sobre todo los planes de acción. Las comisiones desarrollamos un sinnúmero de publicaciones, discusiones de los grupos de expertos con la sociedad académica y científica y el público en general, en los grandes temas humanísticos de la pandemia, porque no quisimos quedarnos solamente en el elemento médico-asistencial. Por el contrario, quisimos abarcar todos los otros elementos de la vida y la relación humana que no necesariamente corresponden al aspecto salud, asistencia, medicación. También, en los espacios de participación de los miembros de la comisión, reconoce y se define en su justo lugar todos los análisis y posteriores recomendaciones de los derechos ciudadanos que cuidan el principio de la beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia en todos los órdenes, promoviendo la participación y gestando un modelo de ciudadanía moral en tiempos de calamidad sanitaria. Sabemos que el principio bioético de justicia es el principio rector en salud pública, y en esta situación se hace mucho más evidente. Propugnamos desde las comisiones de ética por la justicia y la equidad que se unan en la solidaridad, ya no como una meritoria actitud personal, sino como una acción social que lleva a favorecer la atención en los más necesitados de la sociedad. Actuar desde la bioética implica comprometerse con el otro en el bien hacer, en especial con los más vulnerables. Tratamos de incidir en que no se instrumentalice ventajas políticas, sobre todo en este momento histórico que en nuestro país coincide casi exactamente apenas con un mes para nuestras elecciones presidenciales. Y en esta situación son muchos los elementos sociales en medio de la realidad que conocemos que se han sido trabajados o deben ser trabajados en ese sentido. La utilidad social no justifica una acción ni debe tener una aprobación absoluta e incondicional. Pedimos que se requiera el consentimiento informado para todo lo que tenga que ver y se relacione con la parte investigativa, que es uno de los elementos que más atención nos ocupa y nos preocupa, precisamente como han dicho nuestros colegas en los países hermanos. Se están desarrollando, al parecer, muchos estudios de investigación o experimentación que no necesariamente han cumplido con los requisitos que se tienen establecidos, aunque reconocemos que toda la parte legal y regulatoria amerita una ley especial que hemos planteado en otros momentos muy anteriores al COVID, y realmente en ese sentido tenemos como país una tarea por hacer y desempeñar. Más, sin embargo, no se justifica que el consentimiento informado individualizado y obtenido de una forma adecuada, el uso decoroso de la población vulnerable, la garantía de los beneficios, etcétera, no sea debidamente tomado en cuenta. El principio bioético de la justicia es el fundamento primordial de las decisiones de salud pública, el valor principal de la protección de la salud. Así como las pandemias ponen a prueba la capacidad técnica de los sistemas de salud, también ponen de manifiesto los valores de la sociedad. De igual forma, su ausencia en las personas y en las sociedades. Hemos promovido desde las comisiones de bioética reflexiones importantes sobre nuestras deficiencias personales e institucionales, oportunidad para avanzar hacia una salud más justa, ciudadanos más solidarios y profesionales cada vez más comprometidos. A través de los comités, hemos promovido los valores para una solución equilibrada que incluya la compasión, la solidaridad como corresponsabilidad con el otro, la postergación personal y la lealtad con quienes existen relaciones más cercanas y obligaciones especiales, sobre todo los familiares y allegados de los enfermos, muchos fallecidos.
Finalmente, como todas las crisis, es buena Cerrando, oportunidad. ¿sí? Vamos Disculpa. cerrando. Que vamos Finalmente, vamos ya sí, pasado tengo un minuto más. Es una buena oportunidad para demostrar nuestros mejores principios, tanto en nuestro país como a nivel global. Y esto debe verse reflejado una vez que pase la pandemia y que pueda ser analizada con detenimiento todas las decisiones tomadas y las acciones en sus momentos. Es una visión general de la importancia de luchar por defender todas las variables que dan sentido a una vida digna. La bioética nos permite una visión profunda, amplia y trascendente de la vida, más allá de los estrechos límites de la biología, prometiéndonos aproximarnos a la dimensión plural que la define, su calidad, su santidad y la dignidad inherente a toda persona. Muchas gracias. Gracias, Dafna, y gracias por el esfuerzo de reducir. Y ahora escuchamos a Luis Franco, no sé si volvió porque tenía un problemita. Luis, ¿estás? Luis Franco López. Tal vez él no ha podido regresar, capaz que cuando regrese le damos la palabra. Pero bueno, vamos a empezar ahora entonces. Ah, Luis, ¿estás? Sí, Luis. estoy, pero no encontraba el micrófono. Ah, ok. Vale. Bueno, a ver, adelante, si me Luis. dan un segundo. Claro que la idea es de qué recomendaciones han hecho a sus gobiernos y si han sido tenidas en cuenta. Claro. Ahí estamos, ahora te vemos. A ver, no voy a, quizás, aunque no he estado con la cámara activa, pero sí he estado poniéndoles atención y en aras de me parece importante no repetir lo que sí hemos venido haciendo como comisiones. También hemos emitido nuestras propias recomendaciones. Realmente estamos trabajando en la tercera actualmente, pero van en dos apartados y quisiera solo referirme a aquellas quizás que no se han tocado por parte de mis anteriores expositores. Uno justamente tiene que ver con la creación de un comité multidisciplinario, científico y ético que pueda servir justamente de apoyo al personal médico y que ayude a transparentar estas decisiones que se van tomando en la evaluación y la necesidad de recursos escasos. La otra es ponerle mucha atención, como ustedes lo han retomado justamente, a población en condiciones de ya vulnerabilidad. La CEPAL ha estado recomendando justamente incentivos económicos por no menos de 3 meses o 6 y, de ser posible, el año. Nosotros también nos hemos enfocado en esto y hemos puesto el énfasis a la población LGBTIQ. Y yo agregaría también no olvidar a población afro y a población indígena, que son las especialmente vulneradas en nuestros territorios. En nuestro contexto salvadoreño, también la Comisión ha hecho un llamado a la laicidad en la actuación del Estado. Esto es importante porque, como creo que este punto no lo han mencionado antes, pero sí, no sé si han tenido oportunidad de ver, pero hay mucha relación clerical en el abordaje, en el tratamiento, incluso de la respuesta ante el COVID. Entonces, nosotros hemos hecho un llamado justamente para que, lo cual es, desde nuestro punto de vista, atentatorio para las diferentes creencias que existen. Por tanto, el abordaje debe de ser, en este sentido, un abordaje, rescatar la laicidad en la actuación de la administración. Luego, justamente en eso creo que hemos coincidido todos, pero la vulnerabilidad ambiental, la ética ambiental es muy importante. Yo sé que lo han tocado, pero voy a hacer énfasis en este punto porque El Salvador está viviendo justamente, está en estado de emergencia o de crisis también por los fenómenos hidrometeorológicos. Hemos tenido muerte justamente también por la tormenta Amanda y
y luego viene la tormenta Cristóbal. ¿Qué quiere decir? Estos no son fenómenos naturales, digamos, es la ineficiente gestión del abordaje en la gestión de cuenca, en nuestra relación con la naturaleza, y la Comisión ha hecho un llamado a que en este país es muy necesaria que el Estado se ponga de acuerdo en una ley general del agua con visión y enfoque de cuenca y de abastecimiento hacia poblaciones más vulnerables. No voy a repetir lo del lavado de manos y otras cosas que creo que ya está abordado por ustedes o ha sido bastante abordado. Quiero referirme a otro punto importante que es sobre la transparencia y el acceso a la información. También se ha tocado y nosotros también lo hemos puesto el énfasis en esto porque justamente creo que son valores que nos ayudan al otro punto que quiero pasar, porque van concatenados, o así lo ha visto la Comisión, es el de educación y concientización. Bueno, entonces, si tenemos muy bien justamente lo que es el acceso a la información pública, incluso con códigos abiertos para cierta información, y la información es oportuna, eficaz, verificable, creo que la población va a tomar sus propias medidas con estos nuevos valores de educación y concientización propia, porque aquí lo que estamos es reconociendo al otro y reconociéndonos con el otro en una visión de alteridad que nos permita la supervivencia humana, pero mejor, es decir, no con el sálvese quien pueda, sino justamente salvémonos todos y todas. Creo que hay más aportes, hemos hecho aportes previos y estamos trabajando en un tercero justamente más médico que esperamos compartir en los próximos días con ustedes, pero en aras de no ser repetitivo, creo que y ajustarme al tiempo que Susana me está controlando muy bien, me voy a quedar hasta aquí, no sin antes decir que pues la comisión está activa, como es el deber de todas las comisiones y bueno, hemos tenido nuestras reuniones más o menos regulares por estas plataformas que nos permite la tecnología, pero bueno, hasta acá, compañeros y compañeras. Gracias. Muchas gracias, Luis, por esta intervención muy sintética y muy valiosa. Me rescato sobre todo esto de la coincidencia sobre el tema de remarcar la solidaridad como una herramienta, esto que dijiste de la otredad, como un único camino para salir de esta situación. Solo no nos dijiste si las recomendaciones fueron tenidas en cuenta. Bueno, es cierto. Creo que en El Salvador tenemos poca incidencia, eso creo que lo compartimos. Tenemos poca incidencia a nivel de las políticas públicas, pero nuestro deber es pues justamente, y es lo que estamos haciendo, mover nuestros comunicados, enviarlos a las autoridades, y creo que en alguna medida la incidencia se ve en el debate, se ve más en el debate público. Como decía, actualmente hay una confrontación interórganos de Estado que permite poco la incidencia, pero que la hace más necesaria, ¿no? Es decir, poner todo esto justamente en este momento para el caso salvadoreño es una tarea gigantesca que estamos tratando de cumplir, pero que poco se reconoce. Muchas gracias, porque en realidad me parece que vale la pena remarcar que una de las grandes tareas que tienen los comités que están trabajando es la de tener de alguna manera una estrategia de visibilización, una estrategia de reconocimiento y legitimidad por parte de las autoridades para las que han sido creados, ¿no? Para eso han sido llamados. Yo quisiera ya comentarles algunos comentarios que están haciendo en el chat. Bueno, Eduardo Gómez nos dice que
que está muy buena esta idea de tener una red regional de comités nacionales de bioética, y agradecen mucho a quienes han sido, Hugo Arnal, quienes han sido muy sinceros con la situación de sus países, como Víctor Pacheco. Pero hay una pregunta que creo que nos va a llevar, no esta sesión, sino que probablemente nos quedemos hasta mañana a la mañana, que hace muy interesante Nora Riani, Llano. Yo la voy a sintetizar porque creo que todos sabemos de lo que estamos hablando, o la mayoría, porque la pregunta es muy larga. Todos ustedes saben que hay una vacuna que está desarrollando la Universidad de Oxford con AstraZeneca y que está en una fase aparentemente de fusión, de fase 2-3, y que ha sido propuesta para llevarse adelante en Brasil juntamente con Inglaterra. La promesa que ha hecho la coalición esta de Universidad de Oxford y AstraZeneca es que ellos asegurarían una disponibilidad libre de la vacuna, y gracias por remarcarlo, durante la pandemia. Esto quiere decir que va a haber patente de la vacuna, no es una vacuna libre de patente. La pregunta que nos hace, muy interesante, y la verdad que yo agradezco, es, dice, ¿qué les parece, si les parece a ustedes justo y equitativo que se haga precisamente en Brasil o en un país de Latinoamérica mientras está en plena emergencia pandémica, crítica y aún fatal? Y segundo, ¿qué compromisos específicos creen que serían los mínimos para hacerlo con un brazo de investigación en Brasil? Por supuesto que esto es de ética de investigación, quien no trabaje en este tema no hay ningún problema, pero no sé quién se ofrece para levantar la piedra. ¿Está clara la pregunta? Es decir, estamos hablando... Si la puedes repetir, te agradezco. Sí, estamos hablando de la vacuna de Universidad de Oxford y AstraZeneca, que es junto con Moderna las dos que están más avanzadas, y está ahora proponiendo llevar adelante un ensayo clínico con unos 10.000, entiendo, sujetos de investigación en Brasil, lo que atribuyen a la enorme cantidad de casos que hay ahí, en una fase que es fase 2-3. Y diciendo que la vacuna estaría accesible, entre comillas, durante la pandemia. Esto quiere decir que no va a ser una vacuna sin patente, sino que la brindarían accesibilidad durante esta etapa. Entonces ella les pregunta si les parece justo y equitativo que se haga en Brasil o en un país latinoamericano que esté en plena emergencia pandémica crítica y aún fatal. Y en caso de que les parezca, ¿qué compromisos específicos deberían ser los mínimos para hacerlo con un brazo brasilero? ¿Alguien se anima a tomar no sé, Víctor? Bueno, ahora sí, ya, perdón, ¿alguien quería hablar? ¿Alguien había pedido la palabra antes? Bueno, yo como brasileño, No, he visto la noticia. Pero estamos, perdón, disculpe, pero es con el comité, con el panelista. Sí, bueno, disculpe. yo estoy como panelista también. A mí me parece, me invitaron para esto. Yo trabajo en Paraguay, no en Brasil. Ah, perdón, pero como está Marta representando al Paraguay, disculpe. Bueno, no hay problema. Okay. Apenas... No hay problema. No teníamos en claro esto. Bueno, yo tampoco estaba muy claro porque me llamaron por teléfono y me pidieron para participar de ese panel de la área ética, ¿verdad? Que estamos hablando. Pero está hablando por ahora vamos a hablar los miembros del panel, ¿sí? Son 5 académicos, porque si no vamos... ¿quién quiere de los 5 del panel participar? ¿Constanza?
Sí, sí, Susana, gracias. Bueno, es inadecuado además contestarle a una colega del Consejo Nacional de Bioética de Colombia su pregunta. Entonces, es un tema muy importante porque las prácticas de la industria farmacéutica generalmente se asientan en eso, en que se reclutan pacientes o sujetos de investigación en nuestros países, pero lo que sucede con nuestros países es que a la hora de hacer convenios o hacer contratos con la industria farmacéutica no son muy claros. Entonces yo creo que ella, pienso también ahorita que podrías estar llamando la atención sobre eso. Si se va a hacer, se tendría que hacer con unas condiciones mínimas para que el país se vea beneficiado con esto. Nosotros sabemos que Brasil es uno de los países que más ha luchado por la soberanía farmacéutica, eso hay que decirlo así, pero en este momento de crisis, la situación y con todo lo que está viviendo su gobierno, seguramente se han, digamos, dejado de hacer cosas en las que había avanzado hasta hace muy pocos años Brasil. Entonces yo sí creo que aquí hay que prender las alarmas, ¿no? ¿Qué cuidados van a tener estos sujetos de investigación? ¿Cuáles son los convenios y los contratos con los que se va a hacer con la industria farmacéutica? ¿Realmente va a beneficiar? Porque dice que durante la pandemia se va a utilizar la vacuna, no va a haber patente, pero luego, ¿qué va a pasar con la gente? Ustedes saben que el virus va a permanecer por mucho tiempo, nos va a seguir acompañando. Entonces solamente investigan, dejan a estas personas, a esta población, con la vacuna, pero ¿qué va a pasar después cuando vuelvan? Entonces, yo sí creo que es una forma de prender las alarmas. Muchas gracias, Constanza. Víctor, ¿querías hacer un comentario? Sí. Buenas noches, creo que ahora sí es en toda la región. Creo que la primera pregunta que hay que plantearse en relación a este experimento, a este ensayo, a esta investigación, es si es éticamente correcto exponer a sujetos sanos a riesgos altos por el bien de la humanidad, con el objetivo de salvar muchas vidas. Independientemente de la nacionalidad o de la geolocalización de esos sujetos sanos, esa es la pregunta primera que hay que hacerse. Es decir, si es éticamente correcto infectarlo a sujetos sanos por el bien de la humanidad. Esa es una de las preguntas que creo deberíamos hacernos. Lo otro es que desde la ética de la investigación me parece que está claramente definido que el interés del sujeto debe estar por encima del de la ciencia y del de la sociedad, que es una declaración de Helsinki en el artículo 5, me parece, que es a favor y claramente en defensa de la dignidad de las personas. Y esto independientemente de la nacionalidad que tenga la persona que va a ser infestada con virus de COVID para probar la vacuna. Claro, la siguiente pregunta que hay que hacerse es si es correcto o no que se haga en países que tienen desarrollos mínimos y que tienen algún grado de debilidad en determinados aspectos, no solamente éticos, sino también metodológicos. Y de defensa, me explico. Si una de estas personas que es contaminada con COVID va a tener asegurada su acceso a servicios sanitarios, cuando además sabemos que no hay tratamiento efectivo, por lo menos hasta el momento, de COVID. Entonces, esta es una pregunta que debemos tener presentes. Hay una discusión, y debe haber una discusión importante también en relación a otra cosa. No podemos, creo yo, que no podemos negar el derecho a transformarse en un héroe o últimamente en un santo. Pero habrá que ver si es que ese héroe y ese santo no está siendo inducido por eso a recibir unos miles de dólares, por lo menos 1.000. En algún momento me parece que leí en algún sitio que uno de esos proyectos, creo que el de Moderna, estaba pagando hasta $1.100 por la participación en el proyecto de investigación. Y eso en nuestras realidades, en la realidad ecuatoriana, señalo la realidad ecuatoriana, puede significar por lo menos 3 meses de salario mínimo vital. Y cuando tenemos una población cercana al 20% que viven con menos de $2 o de $3 diarios. Entonces, habría que pensar si ese no va a ser un inductor para transformarse en un héroe o en un santo.
Sí, que se haga la Susana, investigación ¿me en permites? cualquier sitio donde sea. Sí. Tengo a Dafne y después a Marta. Sí, Víctor, cerrando. Investigación en cualquier sitio, insisto, en cualquier, de cualquier nacionalidad, sean los sujetos que van a ser infestados para probar la vacuna y acelerar el desarrollo de la vacuna, parece que esto es cierto. Habría que averiguar qué tanto se acelera, pero, en fin, no soy un virólogo. De todas maneras, sí. perdón. Vale la pena aclarar que esta no es un ensayo con infección controlada. Esta es una vacuna. Solo vacuna. ¿Está bien? Solo vacuna. No es un ensayo con infección humana controlada. ¿Está bien? Pero de todas maneras, la pregunta de por qué se hace en un país y en el otro podría significar el desarrollo de un doble estándar. Perfecto. Independientemente de que sea o no sea ese hecho. Bueno, eso era lo que quería, porque yo lo que, bueno, en fin, buenas noches. Después ahora Dafne y después Marta. Sí. Unos minutitos, me acojo perfectamente a las reflexiones que han hecho los compañeros antes y creo que es de rigor. Y justo cuando les compartía las recomendaciones que hemos dado, damos una palabra de que la utilidad social no justifica toda acción, ni debe tener aprobación absoluta e incondicional. Y esto creo que resume de una u otra forma los elementos comunes de nuestra sociedad, las necesidades sentidas que muchas veces obligan a una decisión en desconocimiento, pero también no puedo dejar pasar la oportunidad sin que todos los que de una u otra forma tenemos conocimientos de bioética, reflexionemos sobre los casos emblemáticos en sus momentos. Solo recordarles los casos emblemáticos que dieron lugar a la bioética y de qué manera se suscitaron. Eso me parece que es razón suficiente para ponderar esas decisiones en medio de esta situación. Y el hecho de que estemos en una condición especial por la pandemia no justifica la rigurosidad de la metodología investigativa, porque también existen modalidades más ágiles, perfectamente conocidas y que se han difundido a propósito de la pandemia para no quebrantar la rigurosidad metodológica del punto de vista científico, ni enmascarar las tendencias a la selección de individuos para probar vacunas o experimentos de una enfermedad que para el mejor de los científicos sigue teniendo una parte fundamental desconocida. Muchas gracias, Dafne. Solo un comentario que evidentemente tomando tus palabras, saben que se está promoviendo fuertemente esto que llamamos excepcionalismo metodológico, como para dar respuesta a la situación de pandemia, y por otro lado los challenge studies como estudios con una gran cantidad de problemas éticos, donde muchos otros de la historia, como las investigaciones de Krugman en Willowbrook, son muy válidas, sobre todo sus argumentos, para recordarlo. Marta, te doy la palabra a vos ahora. Sí, no, rápidamente la pregunta que hiciste al inicio, si parece justo, yo creo que no. No veo por qué una vez más tendrían que estar viniendo a nuestros países y a otros países también, digamos, porque una vacuna se puede probar en la población del norte sin ningún problema. Y lo otro que vos bien lo estás mencionando, el tema de la patente, y ya habíamos visto la importancia de que todo lo que podría surgir con esta pandemia no sea patentado. Es un pedido, ¿verdad?, de Médicos Sin Fronteras, porque todos vamos a contribuir. Y sin mencionar el hecho de que van a poner el dispositivo para reclutar a pacientes, yo confío en Brasil, en los comités de ética, de investigación que tienen, pero conozco que tienen poblaciones muy vulnerables, o sea, grupos muy vulnerables, y me asusta la idea de que posiblemente, si van a probar algo, recurran a esas poblaciones. Entonces, justo ni equitativo no me parece que de nuevo tengan que venir. Si Brasil quiere probar su vacuna y hacerla, es otra situación. Pero Oxford
y todos aquellos que tienen su población pueden hacerlo. Sí, en realidad es interesante siempre que el contraargumento es que hay tanta cantidad de personas infectadas que las posibilidades de prueba son mucho mayores. Solo voy a contestar acá un comentario que hace, no tengo el nombre, pero dice, entendí que la vacuna no estaría siendo ensayada, sino ya en fase que puede ser probada en humanos. Bueno, es un ensayo que está en fase 2-3, es decir, que evalúa seguridad e inmunogenicidad. O sea, es una fusión, así como hicieron la primera fusión de experimentación animal y fase 1. O sea, fusionaron eso y lo hicieron simultáneamente. Y otro comentario que nos hacen acá es que los comités de ética de investigación o de bioética deben vigilar estos estudios de forma rigurosa, sin apartarse de las normativas internacionales y en beneficio inmediato de los objetos de investigación del país huésped, de los hospitales, etcétera, sin corromperse por los atractivos prometidos en forma inmediata, sopesar los riesgos y beneficios, lo dice Eduardo Gómez. Ahora tengo acá otra preguntita, no, es un saludito. ¿Algún comentario? No tengo otras preguntas acá en el auditorio, algunos comentarios que les hayan surgido, porque todavía tenemos unos minutitos y me gustaría que a modo ya de un poco de cierre, o si alguien tiene alguna otra pregunta para hacer, tal vez la pueda hacer verbalmente, porque dado que no hay más escritos, si alguien pide la palabra puede hacerlo con el micrófono. Jennifer, que la veo ahí, que está mirando. No, es una broma. Yo solo estoy como observadora, Susana. Qué gusto de verdad poderlos ver a todos. Un saludo, abrazos desde México. Y yo estoy a sus enteras órdenes, pero pensé que yo no tenía voz y voto en estas cosas. Acá está Nora pidiéndome la palabra. A ver, Nora. Muchas gracias, Susana, y gracias a todos los panelistas. Ha sido excelente poder participar. Mi primera experiencia con la UNESCO de la Red Latinoamericana y Caribe en este asunto tan esencial y para todos, todo el mundo. He escuchado y admiro la sinceridad con que todos han expuesto sus, digamos, su experiencia en el país, y yo llamo la instancia, más que una pregunta, a seguir elevando, casi que, y qué pena el término, tallando a nuestros gobiernos y entes regulatorios desde la bioética, porque es esencial que pongan estos enfoques integrales sobre las mesas antes de emitir regulaciones, que creo que es donde más podemos aportar de una forma efectiva. Por eso, pues, la guía que hemos creado, los pronunciamientos, declaraciones, las participaciones que todos los comités están haciendo, es esencialísimo. Mientras, digamos, las ramas están muy ocupadas, la ejecutiva, la jurídica y la legislativa, haciendo regulaciones y controlando, nosotros somos, y en cabezas de líderes como ustedes, somos los que podemos ponerlos a pensar un poco más allá en esa solidaridad que tanto necesitamos. Entonces, en buena hora esta gestión. Muchas gracias. Tenemos otra, vayan reuniendo sus respuestas para Marta Vigliardi, que está levantando la mano ahí. Junten las respuestitas, así hacemos 2 o 3 intervenciones. Solo decir ahí que hay varios que están comentando que el problema de emitir recomendaciones es que a veces esas recomendaciones pueden ser tomadas como posición política, y que esto es un problema porque los comités son independientes y en realidad no es una crítica al gobierno, ¿no? Marta, entonces, ¿dónde está Marta Vigliardi? Acá. A ver, Marta. ¿Me escuchan? Sí, brevemente, Marta. Hemos visto con mucho asombro que hay grupos de la población que en este momento, sobre todo en las capitales, minimizan la pandemia y están llamando a la gente a que salga a la calle, que se reúna para protestar por el aislamiento.
Entonces, para nosotros es un problema terrible porque veníamos bastante bien con el aislamiento y ahora lo atacan diciendo que es en contra de las libertades individuales. Entonces, yo quiero resaltar esto porque es un fenómeno que no esperábamos, y que los panelistas ya lo han respondido porque han dicho que hay que ser solidarios y cuidarnos los unos a los otros, pero sin embargo acá hay un ataque sistemático de los últimos 3 días con respecto a eso en los medios y en la población. ¿Qué opinarían ustedes para ayudarnos? Porque nosotros estamos procediendo bien, pero hay como una cuestión tipo político, ideológica, que no sabemos bien qué pasa, que no nos permite, que piden que se abra todo y que no se siga con el aislamiento. ¿De dónde nos habla usted? ¿De qué país? Yo estoy hablando de Buenos Aires, yo vivo en el Gran Buenos Aires. Muchas gracias. ¿Quieren hacer algún comentario? ¿Los colegas quieren ir dando respuesta a estos 2 comentarios que se hicieron? Víctor está ahí con la mano arriba. Sí, vamos, el problema que enfrentamos en los países latinoamericanos, en la mayoría de los países latinoamericanos, es la pérdida en la confianza en las decisiones gubernamentales. Realmente sería necesario que las autoridades justifiquen éticamente la adopción de las medidas que restringen el ejercicio total de ciertos derechos humanos. Y entran en conflicto el derecho a la vida, el derecho a la salud derivado del derecho de la vida, y el derecho a la libertad y el derecho a un trabajo digno. Es conflictivo, indudablemente, en cualquier sitio del mundo, pero es necesario que las autoridades justifiquen éticamente esa adopción de las medidas. Y para esto es necesario que ganen credibilidad, o por lo menos que no la pierdan. Creo que ese sería uno de los problemas y de las actitudes que deberían tomar los gobiernos para hacerlo. Yo quería hacerle una pregunta cortita, Dafne. Me pareció oírte que teníais elecciones pronto en República Dominicana. No, está sin micrófono, Dafne. Dafne, prende el micrófono. No. ¿Me escuchan ahora? Ahora sí. Sí, estamos muy próximos, aproximadamente un mes de las elecciones presidenciales en nuestro país. ¿No piensa que puede haber un brote importante de contagio? Es uno de los elementos, que ha sido discutido y está precisamente entre la invitación y el temor en toda la sociedad, porque las medidas tomadas desde el principio de la pandemia a veces fueron contradictorias. Y aquí te respondo con esto también, pero me permito complementar el comentario de la participante argentina. Y cuando decíamos que la Comisión de Bioética nos empeñamos en que las autoridades participen y dejen a conocer con elementos veraces, como hay tanta incertidumbre por la novedad de esta pandemia y el desconocimiento del agente causal y el comportamiento. Entonces es importante la credibilidad para la confianza. Entonces administrar esos tiempos o el periodo de latencia o el periodo de contagio de una forma un día y de otra forma otro día, lamentablemente no crea confianza en la población, que cuando coincide con elementos sociales tan determinantes como unas elecciones, una economía completamente frisada. En nuestro país saben ustedes que uno de los elementos fundamentales de su economía es nada más y nada menos que el turismo, y aquí hay todo un capítulo que analizar. Entonces también las sociedades de empresarios y demás han tomado mucha participación en el asunto, pero entiendo, por lo que he podido indagar, que el común de la gente no tiene un conocimiento claro, y eso también les motiva a quebrantar lo establecido, porque no entienden que no se corresponde con un conocimiento y una veracidad reforzada de las autoridades, lo cual es muy peligroso.
Muchas gracias, Dafne. Hay una pregunta más ahí, pero en realidad hay muchos agradecimientos a ustedes por la riqueza de los aportes. No podría leerlos a todos, pero dado que estamos en tiempo, me gustaría, hay una pregunta sobre la inmunidad de rebaño aplicada en algunos países europeos, si les parece que hoy en el levantamiento de las medidas de restricción sería ético aplicarlo, pero me parece que es muy específico. Me gustaría que pedirles a los 5 que dieran un mensaje a los otros comités y a los comités tanto de ética de investigación como de ética clínica que están en los hospitales trabajando, un mensaje sobre tanto sus recomendaciones como cómo seguir adelante para ir cerrando. Así que no sé quién quiera pedir la palabra y, Si me permite, y con esto vamos a despedirnos. Bueno, sí, gracias Susana y gracias a todos por su atención. Les voy a hablar como si estuviéramos en familia, porque así me siento. Y como le he dicho muchas veces, tanto al doctor Suazo como a los demás colegas, este es el gran momento de la ética. Lamentablemente, rodeados de mucha tristeza por la conmoción que tiene la humanidad, pero yo creo que definitivamente este es el momento de la bioética y no debemos dejarlo pasar. Y para terminar en una frase muy coloquial dominicana, decimos los dominicanos que los pleitos se echan de adentro. Y esa es una invitación. Sigamos librando la batalla. Hemos podido hoy conocer del labio de nuestros colegas de los diferentes países de América Latina las conquistas. Nadie dijo que iba a ser fácil. De todas formas, tenemos que continuar. Y aquí el tiempo juega un papel determinante, como todo en la historia. A la vuelta de unos meses, ya la bioética necesariamente se va a ver reforzada y este ejercicio nos da testimonio de ello. Me anima la idea de que lo hagamos con más frecuencia, que luego valoremos nuestras experiencias un poquito más adelante, porque veo que de una u otra forma es un mismo sentir y hay denominadores comunes en toda América Latina que no deben dejarse de observar. O sea que este es el momento de la bioética, sigamos adelante y aunque no estemos en condición de verlo, hemos ganado mucho. Éxitos a todos y que Dios nos ayude a salir exitosos de esta gran batalla. Gracias. Gracias, Dafne. No sé si Marta querrías decir unas palabras para ir cerrando. Sí. Agradecerte, Susana, agradecerle a Víctor por el liderazgo para poder llevar adelante la red. Si bien yo mencioné que hasta el momento no hemos tenido nosotros respuesta de los elementos que hemos acercado a nuestras autoridades, nos mantenemos como observadores. Estamos ahí pendientes como observadores para si en el caso que hubiera necesidad, porque están dando respuestas, digamos, dentro del marco de la ética, entonces mismo seguir nosotros posicionar si fuera el tema y de ahí la importancia de poder tener esta red porque muchas veces no vamos a encontrar el apoyo en nuestros países, muchas veces, pero sí vamos a poder encontrar el apoyo en la red de comisiones nacionales y que es escuchada. La UNESCO y todas las comisiones podemos tener muchísima más fuerza y podemos actuar de mantenernos unidas y de seguir trabajando y seguir conversando, aunque sea a la distancia, es muy importante. Entonces, felicito por la organización de estos conversatorios y sigamos adelante. Gracias, Marta. Constanza, ¿querés decirnos unas palabras? Sí, claro, gracias. Yo me siento muy complacida, me encanta haber podido compartir con todos ustedes, como lo dije al comienzo, son mis amigos y creo que el trabajo en la red es fundamental, es compartir nuestras experiencias, pero además de compartir nuestras experiencias, nuestros aprendizajes y nuestros errores. Creo que también cometemos muchos errores y es con esta colaboración que nosotros poder intervenir de mejor manera. Coincido claramente con que
principio o el valor que está presente en este momento de la pandemia, que más nos convoca es el de la solidaridad y la justicia, que es el que ha estado en todos ustedes en sus participaciones, y también que tenemos un deber, y ese deber moral es ocuparnos de las poblaciones vulnerables, de aquellas poblaciones que en realidad en este momento sus derechos están completamente desabastecidos. Si antes no tenían el derecho a la educación, no tenían el derecho a la salud, hoy más que nunca no tienen ni derecho a la educación, ni a la salud, ni a otros. Entonces creo que son los consejos nacionales de bioética los que pueden develar esa situación de precariedad en la que están el personal de salud, las personas que no tienen cómo protegerse para poder atender la pandemia. Entonces, sería eso, es un llamado el llamado que todos ustedes están haciendo, y pues muchas gracias, Susana. Para nosotros ha sido muy especial tu liderazgo en Colombia por el Consejo Nacional de Bioética. Víctor, nuevamente te agradezco enormemente por ese compañerismo y esa colaboración que nos has dado. Todos los que yo veo aquí presentes, pues tengo algo muy, digamos, amistoso y amoroso para decirles. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Constanza. No sé, Lidia, 2 palabras para despedir. No sé si puedo despedirme también. Víctor, falta. ¿Dónde está? Víctor. No. Aquí estoy. Nada. No, perdón, Víctor, un minutito que falta Luis Francisco. Sí, aquí estamos desde El Salvador. Bueno, no quiero... Que no te veo. No he activado tengo problemas con la tecnología, pero espero que me estén escuchando. Sí, muy bien. Quiero no dejar pasar la oportunidad de agradecer, pues también, Susana, ha sido muy importante tu colaboración, las palabras de Lidia, por supuesto, y a Víctor, pero creo que el agradecimiento es un agradecimiento colectivo porque estamos justamente tratando los mismos temas, y si entre nosotras y nosotros no somos capaces de articularnos ahora en este proyecto de red, creo que estaríamos dejando, como ya han dicho, una gran oportunidad. Estamos desperdiciando nuestra gran oportunidad. No va a haber una nueva normalidad o la normalidad como la conocíamos. Ahora tenemos que pujar justamente y llevar a la humanidad hacia otros valores. Creo que somos las personas llamadas para esto, y me alegra justamente formar parte de esta red. Les mando un saludo de toda la Comisión Nacional de Bioética de El Salvador, y ha sido un gusto. Concuerdo con quienes han pedido y me uno a esa petición de que estos eventos pudiesen ser un poco más frecuentes. Los necesitamos entre todos y todos. Muchísimas gracias. No, gracias a vos. Vamos a tomar ese guante. Y 2 palabras a Lidia, y para que cierre, vamos a dejar la palabra final al caballero Víctor para que cierre esta sesión. Lidia, ¿querés decirnos alguna palabrita? Bien, más que nada agradecer mucho esta oportunidad de escucharlos. Como decía Dafne, es una oportunidad única y la tenemos que trabajar cada vez más profundamente. La bioética garantiza la justicia social, la dignidad humana, la no discriminación, y para mí es un orgullo ter participado, ter escuchado, y salgo con mucho más fuerza y también con mucho más acreditar que la verdad es que con personas, con comités como ustedes, con el compromiso, como siempre esta región de América Latina y del Caribe puede mostrar al mundo cómo se hace bien las cosas. Así que me voy con mucha inspiración, con mucha emoción también, sabiendo que no es fácil la lucha, pero también sintiendo la fuerza de los luchadores, y eso me da la esperanza. Así que muchas gracias por esa oportunidad. Gracias, Lidia, y yo con esto me despido. Les agradezco muchísimo a todos por el compromiso y por el apoyo que me han dado, y quiero pedirle a Víctor que nos diga las palabras de cierre
de esta reunión, y no olvidar que el día 25 vamos a tener a 5 comités más, 3 de ellos comités de crisis que se han creado para la pandemia. Víctor Pacheco, gracias por cerrar esta. Quiero cerrar rápidamente como lo comencé, agradeciendo la presencia de todos ustedes, agradeciendo el apoyo de UNESCO y de la Oficina de Montevideo para la bioética y de ética de la ciencia, y de ética de la ciencia, la doctora Susana Vidal, que siempre nos apoya, a Lidia, que también suele estar siempre con nosotros, y a todos ustedes la presencia. Y solamente quiero acabar con una frase de un autor uruguayo que dice: unidos somos más, realmente unidos seremos más. Buenas noches a todos y muchas gracias. Buenas noches, gracias a todos y nos vemos el 25 y el 14 para Jamaica. Chao, chao, el 18. Gracias. Chao, chao. Chao. Chao.